Hay una frase que nunca voy a olvidar. No fue un te amo. Tampoco un lo siento. Fue algo que jamás esperé escuchar de una desconocida parada en mi rancho un martes por la tarde. Y lo más extraño de todo es que esa frase no tenía ningún sentido lógico, pero la dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Me llamo Sebastián Rojas. Tengo 27 años, y vivo en Mérida, Yucatán, en el rancho que mis padres construyeron con sus propias manos durante más de 30 años. No es un lugar lujoso. Son unas cuantas hectáreas de maíz, de enequén, algo de ganado, y tierra que huele a historia. Mis padres murieron en un accidente de tráfico hace 3 años, y de un día para otro, todo lo que ellos levantaron cayó sobre mis hombros. Tenía 24 años y no sabía si podría con eso. Pero me quedé. Me quedé porque vender este rancho hubiera sido como enterrarlos 2 veces. La vida aquí exige mucho. Me levanto antes de que amanezca, alimento a los animales, reviso los cultivos, reparo lo que el viento derriba de noche. No soy rico. Pero tampoco me falta nada esencial. Lo que sí me faltaba, aunque rara vez lo decía en voz alta, era compañía. Desde que mis padres murieron, esta casa quedó demasiado silenciosa para una sola persona. Esa tarde de finales de marzo no parecía diferente a ninguna otra. Hacía un calor seco, de los que te golpean en la cara en cuanto sales del granero. Yo estaba agachado junto al tractor viejo, con las manos llenas de grasa y una canción ranchera sonando bajito en la radio que cuelga de un clavo en la pared. No esperaba visita. La gente de por aquí sabe que si necesita algo, llama primero. Por eso me sorprendió tanto escuchar el crujido de llantas sobre la grava. Levanté la vista. Una camioneta negra entraba por el camino. Limpia, reluciente, del tipo que no suele andar por caminos de tierra como el mío. Se estacionó frente al granero y la puerta se abrió. Bajó una mujer. Caminó hacia mí con pasos cuidadosos, esquivando los charcos que dejó el riego de la mañana. Se detuvo a 1 metro de distancia y me miró directo. ¿Eres Sebastián Rojas?, preguntó. Asentí, todavía con el trapo de grasa en la mano. Sí. ¿En qué le puedo ayudar? Ella respiró profundo. Miró a su alrededor un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Luego volvió a mirarme. Y dijo esa frase. Necesito un esposo para mañana. El trapo se me resbaló de la mano. Me quedé completamente quieto. No porque me hubiera dicho algo ofensivo, sino porque esa oración no tenía ningún sentido, y sin embargo, la había dicho con una seriedad absoluta. Sin sonreír. Sin dudar ni un segundo. Por un momento pensé que era una broma. Miré hacia los lados sin querer. No había nadie más. Solo ella, la camioneta y el silencio del campo detrás de los dos. Lo siento, dije despacio. ¿Necesita qué, exactamente? En lugar de retroceder o reírse, metió la mano en su bolso y sacó una carpeta gruesa. Me la extendió. La tomé y la abrí. Documentos legales. Un testamento con muchas páginas. Recortes de periódico con fotografías de edificios modernos y titulares sobre negocios agrícolas. Y en la esquina de uno de esos recortes, un nombre que reconocí de inmediato. El Grupo Montalbán. Conocía ese nombre porque era imposible no conocerlo si vivías en esta región. Una corporación agrícola enorme, con sede en Guadalajara, con tierras por todo México. Algunas de esas tierras colindaban con las mías. Los había visto operar de lejos durante años. Nunca imaginé que llegarían hasta mi puerta, y mucho menos así. La mujer me observaba mientras yo leía, sin decir nada, dejando que los papeles hablaran primero. Mi nombre es Isabel Montalbán, dijo finalmente. Mi abuelo fundó esta empresa. Y según su testamento, si no estoy casada antes de cumplir 29 años, que es precisamente mañana, pierdo el control de todo lo que él construyó. Pasa directamente a manos de mi primo Rodrigo.
Cerré la carpeta despacio. Había algo en sus ojos que no era miedo exactamente. Era la determinación de alguien que ha agotado todas las otras opciones y llegó a la última puerta disponible. Y esa última opción era yo. Un ranchero de Mérida con las manos sucias de grasa, parado frente a su tractor descompuesto, en un camino que casi nadie recorre. ¿Por qué yo?, pregunté. Ella no respondió de inmediato. Y esa pausa me dijo más que cualquier respuesta preparada. Me quedé esperando con la carpeta en la mano y el sol pegándome en la nuca. El viento movió las hojas de los árboles al fondo del rancho. Y ella, Isabel Montalbán, con sus zapatos elegantes hundidos en mi tierra, me miró y habló. Te investigué, dijo. No perteneces a ningún grupo político. No tienes deudas con ninguna corporación. Nadie te ha comprado nunca. Y en este sector, eso es muy difícil de encontrar. Hizo una pausa breve. Mi ex prometido me abandonó la semana pasada. Se fue el mismo día que le pedí que no firmara un contrato que iba a perjudicar a decenas de pequeños agricultores. Prefirió el dinero. Rodrigo lleva meses esperando que yo cometa un error para quedarse con la empresa. Si eso pasa, va a desmantelar todo lo que mi abuelo protegió durante décadas. Escuché cada palabra sin interrumpirla. Conocía el nombre de Rodrigo Montalbán por razones que no tenían nada que ver con los periódicos. Hacía 2 años, un vecino mío llamado don Aurelio había perdido su parcela. Unos representantes del grupo llegaron con papeles que él no entendió bien y una oferta que sonaba mejor de lo que era. Don Aurelio tenía 60 años y esa tierra era lo único que le quedaba de su familia. Firmó. 3 meses después, ya no vivía ahí. Mis padres habían peleado contra ese tipo de maniobras toda su vida. Habían ido a reuniones, firmado peticiones, acompañado a vecinos a hablar con abogados. No siempre ganaban. Pero jamás dejaban de intentarlo. Y ahora esta mujer, que llevaba el apellido de esa corporación, me decía que el hombre que quería destruirla era su propio primo. Me recosté sobre la cerca y crucé los brazos. Pensé en mis padres. Pensé en don Aurelio. Pensé en esta tierra. Antes de decirte algo, necesito dejarte algo claro, dije. No hago esto por dinero. Si acepto, no hay mentiras entre nosotros. Y si esto algún día se vuelve algo real, va a ser porque los dos lo elegimos. No porque un papel nos lo exija. Ella parpadeó. Creo que no esperaba eso. La mayoría de la gente, supongo, hubiera preguntado primero cuánto pagaba. Trato, dijo. Le extendí la mano. Ella la tomó. Su palma era firme. La mía áspera de tanto trabajo. Fue un apretón extraño entre 2 personas que no se conocían de nada, sellando algo que ninguno sabía bien cómo nombrar. Esa tarde, mientras el cielo sobre Mérida se ponía anaranjado, Isabel habló por teléfono con su equipo legal desde el portal. Yo limpié las herramientas. Cuando terminó las llamadas, se despidió con una frase corta: mi abogada llega mañana a las 8. Nos vemos en el registro civil a las 9. Y subió a la camioneta. La vi alejarse por el camino de grava hasta que las luces traseras desaparecieron entre los árboles. Me senté en la mecedora del portal y miré el campo oscurecerse. No prendí la televisión. No llamé a nadie. Solo me quedé ahí, con el silencio y mis pensamientos. ¿Había tomado la decisión correcta? No lo sabía. Pero tampoco sentía que hubiera podido decir que no. Dormí poco. A las 5 de la mañana ya no tenía caso seguir en cama. Me levanté, tomé café, y esperé. Llamé a mi vecino Tomás a las 7. Le pedí el favor sin muchos detalles. Me conoce desde que era niño. Me dijo que sí antes de que yo terminara de explicar. A las 8:30, la camioneta negra volvió a entrar por el camino de grava. Isabel bajó diferente a la tarde anterior. Pantalón oscuro, blusa blanca, el cabello suelto.
sin el saco de oficina. Se veía igual de firme, pero más liviana, como si hubiera resuelto algo importante durante la noche. ¿Listo?, preguntó. Le respondí lo primero que pensé, sin filtro: entonces tendrás que mudarte conmigo. Ella se quedó quieta un segundo. No era la respuesta que esperaba. Rodrigo tiene investigadores, me explicó. Si no vivimos bajo el mismo techo, lo va a usar ante el consejo. Exacto, dije. Por eso lo dije. Algo en su expresión se acomodó. Sus hombros bajaron apenas un poco, como si reconociera que estaba tratando con alguien que ya había pensado en lo mismo que ella. La abogada de Isabel, Daniela Fuentes, nos esperaba afuera del registro civil con una carpeta bajo el brazo. Tomás llegó 2 minutos después en su camioneta roja, con sombrero y todo. Me guiñó el ojo cuando bajé. Yo sacudí la cabeza. El trámite fue corto. Una sala pequeña, paredes blancas, un escritorio de madera. El juez, un hombre mayor con lentes de armazón grueso, nos miró a los dos antes de empezar. No dijo nada especial. Solo procedió. Firmamos los documentos. El juez habló las palabras de rigor. Y así, sin anillos, sin familia, sin ninguna flor en el cuarto, Isabel Montalbán se convirtió en mi esposa. Al salir, Tomás me abrazó con una voz que mezclaba alegría genuina y confusión completa. Daniela ya hacía llamadas desde la acera. Isabel revisaba su teléfono mientras caminaba. De regreso al rancho, ella miraba por la ventana. Los dedos le tamborileaban sobre la rodilla. Te lo agradezco, Sebastián, dijo en voz baja. Más de lo que imaginas. Necesito que las cosas estén claras entre nosotros, respondí. Si esto va a funcionar, necesitamos reglas. Estoy de acuerdo. No hablamos más hasta llegar. Y cuando la camioneta se detuvo frente al rancho, los dos nos quedamos un momento antes de bajar. Como si supiéramos que cruzar esa puerta hacía todo esto completamente real. Esa tarde, Isabel partió a Guadalajara con Daniela para recoger sus cosas. Más de 8 horas de carretera. Regresaría al día siguiente. Cené solo. La casa estuvo en silencio, igual que siempre. Pero ese silencio sabía diferente. Porque al día siguiente ya no sería el mismo. Volvió a la tarde del día siguiente con 2 maletas medianas y una caja de cartón con libros y carpetas. No era mucho para alguien que acababa de trasladar su vida. Ella misma lo dijo mientras subíamos las cosas: dejé la mayoría en el departamento. No quería traer más de lo necesario hasta saber cómo iba a funcionar esto. Lo entendí perfectamente. Rodrigo ya contrató investigadores, me dijo al cruzar la puerta. Si encuentran algo que haga ver este matrimonio como un arreglo entre extraños, lo usará ante el consejo. ¿Qué tipo de cosas buscan? Domicilios separados. Finanzas sin ningún punto en común. Ningún testigo que nos haya visto convivir. Cualquier cosa que demuestre que no compartimos una vida real. Entonces empezamos hoy, dije. Le mostré el cuarto de huéspedes. Era el dormitorio de mis padres, mantenido casi intacto desde que murieron. La cama con su colcha bordada, la mesita de noche con una lámpara de cerámica, el ropero de madera oscura. Olía a lavanda seca porque mi mamá siempre ponía ramitas entre las sábanas. Yo había seguido haciéndolo sin pensarlo, más por costumbre que por cualquier otra razón. Isabel se detuvo en la puerta antes de entrar. ¿Estás seguro?, preguntó. Y no hablaba del matrimonio. Hablaba del cuarto. Sí, respondí. Entra. Los primeros días fueron como aprender a moverse en una casa que de pronto tenía el doble de ocupantes y la mitad de espacio compartido. Nuestros horarios no coincidían en casi nada. Yo salía al campo antes del amanecer. Ella empezaba cerca de las 7, preparando café en mi percoladora vieja y conectándose a videollamadas desde la mesa del comedor. Su voz, segura y directa, se mezclaba con el sonido de los animales afuera.
Al mediodía yo entraba con hambre y polvo encima, y ella seguía en pantalla. Nos cruzábamos en la cocina. A veces ella había preparado café de más y me dejaba una taza tapada con un plato. Esos pequeños detalles eran toda la conversación que teníamos. No había tensión entre nosotros. Pero tampoco había conexión real. Éramos dos personas compartiendo un espacio, cada una metida en su propio mundo. Eso duró hasta el tercer día. Estaba arreglando una sección del cerco del potrero norte cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé. Era ella. Jeans, camisa de manga larga, unos tenis que no estaban hechos para caminar en tierra. Traía el termo de café en una mano y mis guantes de jardín en la otra. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó. La miré. Miré el cerco. La volví a mirar. ¿Alguna vez has arreglado un cerco? No, admitió sin vergüenza. Pero puedo aprender si me enseñas. Le expliqué cómo sostener el alambre, cómo tensarlo, cómo clavar las grapas sin golpearse los dedos. Escuchó con atención real. No hacía preguntas para parecer útil. Las hacía porque genuinamente quería entender. A la media hora, el alambre le picó el dedo. Soltó una mala palabra en voz baja, se miró la mano, y luego se rió de sí misma con una carcajada corta y honesta. Fue la primera vez que la escuché reírse. Terminamos el cerco juntos antes de que oscureciera. Ya en la cocina, ella ofreció preparar la cena. Acepté. Preparó huevos revueltos con ejotes y los quemó un poco por andar revisando el teléfono. Cuando puso el plato frente a mí, lo miré un momento. «Saben a carbón», dije. Aguantó 2 segundos antes de soltar una carcajada. Yo me reí también. Y en ese momento, algo se movió entre nosotros. No fue dramático ni de golpe. Fue silencioso. Como cuando el viento para de repente y te das cuenta de que llevabas horas escuchándolo sin notarlo. Esa noche hablamos de verdad por primera vez. Ella me contó sobre su abuelo, don Ernesto Montalbán, un hombre que nació sin nada en Jalisco y construyó su empresa con una filosofía simple. Un negocio agrícola solo funciona de verdad si los pequeños productores también prosperan. Me contó cómo lo acompañaba a los campos de niña, cómo le enseñó a distinguir una cosecha sana de una enferma, y cómo le repitió siempre que el poder no vale nada si no se usa para cuidar a los demás. Yo le conté sobre mis padres. Las temporadas de sequía que casi los quebraron. Mi madre con su cuaderno de cuadrícula y letra menuda llevando los registros del rancho. Mi padre revisando cada noche lo que habían hecho ese día y apuntando lo que harían mañana, como si escribirlo lo hiciera más alcanzable. Nos quedamos hablando hasta pasada la medianoche. Ninguno lo había planeado. Cuando me levanté de la mesa y apagué la luz de la cocina, dije buenas noches sin voltear a verla. Pero mientras caminaba hacia mi cuarto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo en esta casa. Que no estaba solo. El problema llegó un lunes. Exactamente 10 días después de que Isabel se instaló en el rancho. No llegó con ruido ni con advertencia. Llegó en silencio, como suelen llegar las peores cosas. Salí a revisar el sistema de riego a las 6 de la mañana y encontré el potrero completamente anegado. El agua había corrido sola toda la noche. Me agaché junto a las tuberías y encontré los cortes de inmediato. No eran roturas por desgaste. Eran cortes limpios, rectos, hechos con herramienta, en 3 puntos distintos de la línea principal. Alguien había entrado al rancho de noche. Y lo había hecho con cuidado para que no se notara hasta la mañana. La mitad del cultivo joven de maíz estaba perdido. Entré a la casa. Isabel estaba en el comedor con su café. Levantó la vista cuando me vio la cara y supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Le expliqué. Vi cómo su expresión cambiaba. Primero confusión. Luego una comprensión que, curiosamente, no la sorprendió tanto como debería. Luego algo duro y frío que no le había visto antes. Es Rodrigo.
Está escalando. ¿Tienes pruebas? No todavía. Pero conozco cómo trabaja. Primero usa la prensa. Luego la presión legal. Y cuando ninguna de las dos le funciona rápido, manda a alguien a hacer el daño directamente. Presenté el reporte ante el seguro ese mismo día. Instalé un candado nuevo en el portón del rancho esa misma tarde. Algo que nunca había necesitado hacer antes en este lugar. Esa semana, los artículos en Internet empezaron a aparecer. Primero uno. Luego varios. Todos con el mismo mensaje desde distintos ángulos. Sebastián Rojas, un ranchero desconocido, se había casado deprisa con la heredera del grupo Montalbán para acceder a su dinero. Algunos me llamaban oportunista. Otros insinuaban directamente un fraude. Una noche los leí en voz alta mientras Isabel escuchaba sin decir nada, esperando mi reacción. ¿Eso te molesta?, preguntó. Sí, dije. Pero no por lo que dicen de mí. Me molesta porque están mintiendo. Ella asintió. No dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente, publicó una declaración firmada con su nombre completo. Sin atacar a Rodrigo de frente, pero defendiendo nuestra historia con detalles concretos y sin disculparse por nada. Habló de agricultores independientes, del legado de su abuelo, de por qué había tomado las decisiones que tomó. Mencionó mi nombre. Habló de mi rancho. Ató su reputación a la mía sin pensarlo dos veces. Cuando lo leí, no supe qué decirle. No tenías que hacer eso, le dije esa tarde. Claro que sí, respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los investigadores de Rodrigo comenzaron a aparecer en el pueblo. Hacían preguntas en la tienda, en la gasolinera, con los vecinos. Tomás me avisó que un hombre con ropa de ciudad había estado preguntando cuánto tiempo llevábamos juntos Isabel y yo. ¿Qué le dijiste?, pregunté. La verdad, respondió Tomás con una sonrisa tranquila. Que te veía diferente desde hace meses. Más descansado. Le apretó el hombro. 2 semanas después del sabotaje al riego, llegó la noche más difícil de todas. Eran cerca de las 11. Isabel ya dormía. Yo estaba en el escritorio de mi padre revisando cuentas cuando lo olí. Humo. Leve al principio, del tipo que puedes confundir con quema de basura a lo lejos. Pero creció demasiado rápido. Salí al patio y vi el resplandor naranja desde el cobertizo de herramientas al fondo del terreno. Corrí. Las llamas ya trepaban por las paredes. Agarré la manguera del patio y empecé a jalar agua mientras llamaba a los bomberos desde el teléfono. Grité el nombre de Isabel. Ella salió descalza menos de 1 minuto después, todavía adaptando los ojos a la oscuridad. Vio el fuego. No se quedó paralizada. Agarró el extinguidor junto a la puerta de la cocina y corrió hacia donde yo estaba. Los bomberos llegaron 23 minutos después. Para cuando apagaron las llamas, el cobertizo era cenizas. Perdimos casi todo el equipo almacenado. Las semillas de la siguiente temporada. Herramientas que habían sido de mi padre y del padre de mi padre antes que él. Cosas que no se reemplazan con dinero, aunque el dinero alcance. Me dejé caer en el suelo fangoso, agotado. Las palmas de las manos me ardían de haber jalado la manguera contra el calor. Me quedé mirando lo que quedaba del cobertizo sin decir nada. Isabel se arrodilló frente a mí. Sacó un trapo limpio y empezó a limpiarme las manos muy despacio, con una delicadeza que no esperaba de alguien que hace 2 semanas no sabía sostener un alambre. Cuando levanté la vista, vi que tenía los ojos brillantes, aunque intentaba que no se notara. Esto es culpa mía, dijo en voz baja. No lo es. Sebastián. Te lo digo en serio. Vamos a arreglar esto. Los dos. Ella no respondió de inmediato. Siguió limpiando mis manos. Y en ese silencio, ahí en el suelo fangoso frente a las ruinas del cobertizo, algo entre nosotros dejó de ser lo que había sido.
No era el silencio de dos extraños bajo el mismo techo. Era otra cosa. Algo que todavía no tenía nombre, pero que los dos podíamos sentir con igual claridad. Esa noche, el papel que habíamos firmado en el registro civil dejó de sentirse como un papel. Después del incendio, Isabel no mencionó volver a Guadalajara. No hizo ningún anuncio. No tuvo ninguna conversación importante al respecto. A la mañana siguiente, simplemente amaneció en la cocina antes que yo, con el café ya listo y la mirada puesta en la ventana que da al potrero. Como alguien que ya decidió dónde está su lugar y no necesita explicarlo. Ese mismo día llamó a su banco y ordenó la transferencia para cubrir el equipo perdido. Cuando intenté objetar, me cortó antes de que terminara la frase. No es un préstamo, dijo con calma. Es una decisión mía. No discutas algo que ya está hecho. No volví a mencionarlo. Isabel se convirtió en una presencia activa en cada proceso relacionado con las pérdidas del incendio. Estuvo en las reuniones con la aseguradora, haciendo preguntas técnicas que yo no habría sabido formular. Cuando el ajustador intentó reducir la compensación alegando daño previo por abandono, Isabel abrió su teléfono, sacó las fotos que había tomado durante sus primeras semanas en el rancho, y las colocó frente a él una por una, en orden cronológico, con fechas visibles. El ajustador no volvió a mencionar ese argumento. Lo que me sorprendió no fue que lo hiciera. Fue la manera en que lo hizo. Sin alardes, sin demostrar nada. Como si defender este rancho fuera simplemente lo que correspondía hacer. Afuera, los artículos seguían circulando. Una publicación de negocios de Guadalajara cuestionó si Isabel había actuado con buen juicio al casarse con alguien sin historial empresarial ni vínculos con la industria. Una mañana lo leí en voz alta mientras desayunábamos, en un tono entre irónico y molesto. Isabel frunció el ceño. ¿Eso dice exactamente? Palabra por palabra. Tomó un sorbo de café. Luego dijo, entonces mañana doy una entrevista. Y la dio. En un programa de análisis económico con audiencia nacional. Habló sin ponerse a la defensiva, con la misma claridad con que conducía sus videollamadas de negocios. Habló del legado de su abuelo, de los programas del Grupo Montalbán para apoyar a pequeños productores, y de por qué todo eso valía la pena defender. Cuando le preguntaron directamente sobre mí, no vaciló. Sebastián Rojas es exactamente el tipo de persona que mi abuelo hubiera querido tener cerca, dijo. Alguien que trabaja su tierra con honestidad y no le debe nada a nadie. No me avisó que diría eso. Lo vi grabado esa misma noche en mi teléfono, sentado en el portal después de cenar. Me quedé mirando la pantalla cuando terminó. Luego la guardé en el bolsillo y me quedé mirando el campo oscuro. Hay cosas que no se responden con palabras. Dentro del rancho, los cambios eran silenciosos pero constantes. Nuestros horarios habían empezado a encontrarse de manera natural. Ella madrugaba más. Yo salía del campo un poco antes del mediodía. A veces ella aparecía en el potrero a media mañana con el termo, ya no preguntando cómo funcionaba todo, sino simplemente presente, como alguien que ya conoce su lugar en un espacio y no necesita justificarse. Una tarde, mientras instalábamos la tubería nueva del sistema de riego, ella preguntó algo que no esperaba. ¿Extrañas a tus padres aquí? ¿En el rancho específicamente? Solté la llave y la miré. Sí. Aquí más que en ningún otro lado. Porque todo lo que veo es lo que ellos construyeron. Ella asintió despacio. Luego, en voz más baja, dijo, mi abuelo murió hace 2 años. Cada vez que tomo una decisión importante, pienso si él entendería por qué. No respondí. Pero la entendí de una manera que no necesitaba palabras. Entonces llegó el golpe que no esperábamos. Un martes al atardecer, Isabel recibió una llamada. Yo estaba cerrando el gallinero cuando escuché que su voz, desde la ventana de la cocina, cambiaba de tono de golpe. Me asomé. Estaba de pie,
completamente quieta, con el teléfono en la mano y la cara sin color. Colgó y no se movió. Entré. ¿Qué pasó? Rodrigo forzó una audiencia de verificación de emergencia ante el consejo directivo. Quieren revisar formalmente si nuestro matrimonio es legítimo o fue fabricado para cumplir el testamento. Si el consejo lo declara fraudulento, pierdo la empresa de inmediato. ¿Y yo? Un proceso judicial por colusión. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más pesado. Tenemos 48 horas, dijo. Me senté en la silla más cercana. La miré. Ella me devolvió la mirada sin apartar los ojos. Entonces empezamos ahora, dije. Esa noche no dormimos. Daniela llegó al rancho antes de las 9 con su computadora y 2 colegas. Tomás y otros 3 vecinos vinieron temprano al día siguiente para firmar declaraciones notariadas. Organizamos fotos con fechas verificables, estados de cuenta del periodo compartido, un registro de cada gasto del rancho desde que Isabel llegó. Todo ordenado, todo limpio. Era pasada la medianoche cuando los abogados salieron al portal a tomar aire. Isabel y yo nos quedamos solos en la cocina por primera vez en horas. Nos sentamos en las sillas de madera que mi padre hizo hace 20 años. Afuera, las luciérnagas parpadeaban sobre el potrero. El aire olía a tierra húmeda y a noche yucateca. Isabel rompió el silencio. ¿Y si perdemos todo?, dijo en voz baja. La empresa, el control. Todo lo que él construyó. La miré. Y dije la verdad antes de que el miedo pudiera detenerme. Esto dejó de ser solo un trato para mí. No sé cuándo pasó exactamente. Pero pasó. Ella se quedó quieta. Me miró de una manera distinta a todas las anteriores, como si estuviera reconociendo algo que había estado ahí frente a ella durante semanas. Despacio, sin decir nada, extendió su mano sobre la mesa. No para ninguna cámara. No para ningún investigador. Solo porque quiso. La tomé. Nos quedamos así, con los dedos entrelazados y el campo oscuro frente a la ventana, hasta que los abogados volvieron a entrar. En ese momento, nada más importaba. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana del jueves, transmitida por videollamada desde Guadalajara. Isabel se sentó frente a la pantalla en el comedor del rancho, con Daniela a su derecha y los documentos sobre la mesa. Yo me quedé de pie, apoyado en la pared detrás de ella. Rodrigo Montalbán apareció en pantalla con la confianza de alguien que cree que ya sabe cómo termina la historia. Traje oscuro, corbata azul, una sonrisa pequeña que no era de alegría sino de anticipación. Don Gustavo Pereira, el presidente del consejo, un hombre de pelo completamente blanco y voz pausada, abrió la sesión. Estamos aquí para evaluar una impugnación formal presentada por el señor Rodrigo Montalbán respecto a la validez del matrimonio de la señora Isabel Montalbán. El señor Montalbán tiene la primera palabra. Rodrigo habló durante 10 minutos. Nos llamó oportunistas. Describió nuestro matrimonio como una operación fabricada a último momento. Presentó un análisis de fechas intentando demostrar que Isabel y yo no teníamos historia compartida. Habló con la seguridad de quien ha ensayado ese discurso muchas veces. Daniela presentó nuestra respuesta con el mismo orden meticuloso con que había organizado todo la noche anterior. Declaraciones firmadas de vecinos. Registros bancarios de gastos compartidos. Fotografías con fechas verificables. El testimonio notariado de Tomás. Rodrigo respondió a todo con el mismo argumento, que cualquier evidencia podía fabricarse con tiempo y dinero suficiente. Entonces don Gustavo Pereira se dirigió a Isabel. Señora Montalbán, ¿desea agregar algo? Isabel se puso de pie frente a la pantalla. Era un gesto físicamente innecesario. Pero completamente deliberado. Quiero ser honesta con este consejo, dijo con una voz que no necesitó subir para llenar el silencio. Este matrimonio comenzó como una necesidad.
Yo necesitaba proteger lo que mi abuelo construyó. Rodrigo lo sabe. Varios de ustedes probablemente lo sospechaban. No voy a pretender que fue de otra manera. En la pantalla, Rodrigo abrió la boca. Pereira lo detuvo con un gesto de la mano. Lo que no estaba en ninguno de mis planes, continuó Isabel, es lo que ocurrió después. Me enamoré. No de una empresa. No de un contrato. De una persona que trabaja su tierra todos los días sin pedirle nada a nadie, que me trató como una igual desde el primer momento, y que cuando todo se puso difícil, no buscó la salida. Se quedó. Nadie habló por varios segundos. Yo estaba contra la pared, mirando su espalda. Sentí algo moverse en el pecho que no supe cómo detener. Fue entonces cuando Daniela intervino con calma y dijo que había evidencia adicional que el consejo necesitaba ver. Lo que apareció en la pantalla detuvo la sala entera. Eran grabaciones de cámaras de seguridad. Las mismas que Isabel había instalado discretamente durante su segunda semana en el rancho, sin decirme nada, como medida preventiva ante una situación que ya veía venir. Las grabaciones mostraban a dos hombres entrando al rancho de noche, en dos fechas distintas. La primera, la noche del sabotaje al riego. La segunda, la noche del incendio. Después vino el audio. Una llamada obtenida legalmente a través de una denuncia formal presentada ante las autoridades una semana antes. Una voz identificada y certificada por peritos de telecomunicaciones. La voz de Rodrigo Montalbán, dando instrucciones precisas sobre qué dañar, cuándo, y cómo hacerlo sin dejar rastro visible. Y después del audio, registros bancarios. Transferencias desde una cuenta intermediaria hacia los dos hombres de las grabaciones, realizadas días antes de cada incidente. Rodrigo, en su ventana de la pantalla, dejó de sonreír. Don Gustavo Pereira se quitó los lentes y los puso sobre la mesa. Miró la pantalla en silencio. Luego miró hacia los demás miembros del consejo. Vamos a suspender esta sesión. Por razones que este material hace evidentes para todos. La pantalla se llenó de movimiento. Varias ventanas se cerraron de golpe. En la de Rodrigo, antes de que se cortara la conexión, alcancé a ver a dos personas entrar al cuadro detrás de él. No eran de su equipo. La llamada terminó. Isabel se quedó parada frente a la pantalla apagada. No se movió por varios segundos. Luego sus hombros se aflojaron de una manera que no había visto nunca en ella. Como si algo que había cargado desde mucho antes de ese martes de marzo en que llegó al rancho, la hubiera soltado por fin. Me acerqué. Ella se dio vuelta y se apoyó contra mí. La sostuve ahí, en el comedor del rancho, con el olor a campo entrando por la ventana y los papeles legales todavía esparcidos sobre la mesa. Temblaba levemente. Yo no dije nada. Solo la sostuve. Una hora después, el consejo se reunió en sesión de emergencia. Rodrigo Montalbán fue removido de todos sus cargos, pendiente de investigación penal. El matrimonio fue declarado plenamente válido. Isabel quedó confirmada como directora general con el respaldo unánime del consejo. Cuando Daniela llamó para darle la noticia, Isabel escuchó en silencio. Dijo gracias. Colgó. Y se quedó mirando por la ventana hacia el potrero. ¿Qué sientes?, le pregunté. Tardó un momento. Que por primera vez en mucho tiempo, lo que viene adelante no me da miedo. Los meses que siguieron fueron distintos a todo lo anterior. Isabel no abandonó su empresa, y tampoco abandonó el rancho. Encontró un ritmo que a los dos nos sorprendió por lo natural que resultó. Varios días en Guadalajara, varios días en Mérida. Videollamadas desde el comedor, pero también tardes en el potrero y noches en el portal mirando el cielo cambiar de color. Reestructuró el grupo Montalbán desde adentro. Anuló los contratos que perjudicaban a productores pequeños. Creó un programa de crédito justo para agricultores independientes.
Y en una de esas decisiones, sin avisarme primero, asignó fondos para instalar un sistema de riego tecnificado en el rancho como parte de ese mismo programa. Cuando me enteré, la busqué en el comedor. Eso no lo acepto, le dije. Ella levantó la vista del documento que revisaba. El programa es para agricultores independientes de Yucatán. Tú calificas exactamente. Yo te conozco, Isabel. Sonrió despacio. Por eso sé que lo vas a usar bien. No había manera de ganarle ese argumento. Los dos lo sabíamos. Casi un año después de que firmamos nuestros nombres en ese registro civil sin decoraciones, tomamos otra decisión. Esta vez completamente nuestra. Sin fechas límite. Sin testamentos que cumplir. Sin consejos directivos mirando. Solo los dos eligiéndonos en voz alta. La ceremonia fue en el rancho, bajo el cielo abierto de Yucatán, entre las ceibas que bordean el potrero y las flores silvestres del cerco norte. Pusimos luces de colores entre los árboles. Vinieron los vecinos, Tomás con su familia, los trabajadores del rancho, y algunos colaboradores de Isabel que viajaron desde Guadalajara. El mismo juez de lentes gruesos que nos casó la primera vez vino desde el centro de Mérida, esta vez con una sonrisa genuina en la cara. Escribimos nuestros propios votos. Los míos no eran perfectos. Me equivoqué en una palabra y tuve que repetirla. Isabel se rió. Y eso hizo que todo lo demás fuera más fácil de decir. Le dije que la elegía. No porque un papel me lo pidiera, sino porque había visto cómo se manchaba las manos de tierra y seguía adelante. Porque había aprendido a leer el cielo antes de las lluvias. Porque había llorado en silencio la noche del incendio y al día siguiente ya estaba de pie antes que yo. Ella me dijo que me elegía porque le había devuelto algo que pensaba que había perdido. No la empresa, ni el apellido, ni ningún legado. Sino la certeza de que todavía valía la pena construir algo real con alguien de verdad. Cuando le puse el anillo en el dedo, pensé en esa tarde de marzo. En la camioneta negra entrando por el camino de grava. En la mujer que caminó hacia mí con pasos cuidadosos y dijo una frase que no tenía ningún sentido. Necesito un esposo para mañana. Y en lo que yo le respondí sin calcular del todo en qué me metía. Entonces tendrás que mudarte conmigo. Ahora, cuando nos sentamos en el portal al atardecer y el campo se extiende frente a nosotros en tonos dorados y verdes, pienso en lo cerca que estuvo todo de no ocurrir. De que yo hubiera dicho que no. De que ella hubiera tocado otra puerta. De que el miedo o el orgullo hubieran ganado la partida. Pero no ganaron. Ella vino buscando una solución urgente. Se fue construyendo un hogar. Y yo, que llevaba 3 años solo con esta tierra y este silencio, aprendí que a veces lo que más necesitamos llega de la manera que menos esperamos, con una carpeta de documentos legales, pasos cuidadosos sobre tierra mojada, y una pregunta que no tiene ningún sentido lógico pero que al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo.